showtime! Your shot of freedom is here. My aim is always to be different. Spanish Rock Shot Radio. Señores, vamos a llamar a Rafael Gómez de Marcos. Vamos a hablar de música, de cine y también le vamos a preguntar por la comida. Eso es mejor que se lo cuentes a alguien que le intereses en serio. Cambios que no se notan, líquidos que no mojan, gotas que no te empapan, sonidos que te estorban, bocas que no se callan, canciones que no aportan. Tampoco es nuevo esto. Los fans del boom boom clap de siempre siguen estando presente, eso sin duda. Saben lo que no suena en la radio habitualmente, lo que nos mola no se escucha nunca. Bueno, pues que los jodan, es como lluvia púrpura. A otros les extraña, pero esta cultura es única. Si todo estuviera en contra, da igual. Digo que nos quedan por dar más rap. 20 años después, sobrevivimos al wiki y al CD. Vencimos a los malos, volvimos a creer. Ya no sabemos por qué, pero aún sentimos el rap esa fe. 20 años después, sobrevivimos al wiki y al estrés. Vencimos a los malos, volvimos a creer. Ya no sabemos por qué, pero aún sentimos el rap esa fe. One, two, three, four. Pie izquierdo. Me presiona en conserva, vive en pie izquierdo. Oye, es oro caviar. Hip hop, hop, Spanish Rock Shot Radio. Sí. Buenas tardes, don Rafael Gómez de Marcos. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Manu. ¿Cómo estamos? Pues aquí me estaba más pillado casi abriéndome una cervecita. Hombre, pues eso es, estamos ya como Luis. Sabes que Luis siempre hace la pausa en sus estudios, que ya sabes que nos deja por un mes para concentrarse en sus oposiciones y cuando hace la pausa se está tomando su cerveza, así que parece que os estáis contagiando los unos a los otros. Pero eso está bien. Deseémosle que obtenga el resultado apetecido. Sí, hombre, porque el tío primero tiene coco y después se lo está preparando muy bien, va a su academia, en fin. Y sí, esto no tiene más remedio que salirle bien. Además, ya que estamos en primavera terminando, pronto vendrá el verano. Claro. Hay que preparar el cuerpo para la cerveza. Claro. Por cierto, estamos hablando de alimentación, de comida. La cerveza está dentro de la alimentación, según la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Mañana viernes no se pierda usted el espacio-tiempo que compartimos, porque vamos a tener gente que sabe mucho de nutrición y dietética. Dicen que sí, que la cerveza, hombre, no si te bebes 5 litros de cerveza al día, supongo, pero claro, que la cerveza es buena. Todo tiene su medida. El oxígeno, si usted se mete el oxígeno también en grandes cantidades, no sé qué le podría pasar. Pues eso no lo sé. Todo tiene su medida. Lo del oxígeno no lo sé. Eso me ha pillado yo, porque claro. que usted se compra una botellita de oxígeno. Que todo es bueno o es malo en función de las cantidades. Había hace muchos años, a mí se me lo contaba mi madre, que no tenía estudios, pero era muy lista. Ya era pequeñito, ya lo oía yo. De un dietista, un médico nutricionista que se llamaba Dr. Cobian. Y este señor parece ser que era una eminencia y decía que había que comer de todo en platos de postre. Ya. Es lo que decía este señor. Yo escucho también, de todas formas, mañana que entramos en profundidad, escucho también que hay que comer, pero no hasta saciarse. Un punto antes. Así que... Yo creo que esa es la línea. Pero vamos, yo siempre he sido muy mal comedor. ¿Mal de poco o mal de mucho? No, siempre he comido muy mal y la prueba es que siempre he
comido muy mal y siempre me he alimentado muy mal, porque una cosa lógicamente es comerse y otra alimentarse, pues es el susto que me dio la vida hace 4 o 5 añitos, pero vamos. ¿Pero por qué? ¿Por el trabajo y que comía comida rápida? No, yo de pequeñito siempre he sido muy fiambrero, de poca fruta, de poca legumbre, y bueno, y luego si eso lo vas acumulando a lo largo de la vida, y luego no eso, pues tarde o temprano te avisa, y si llega un momento determinado que has dejado de hacer ejercicio porque has estado lesionado, o por lo que sea, se van juntando cosas. Luego, bueno. ¿Y ahora cómo estamos? Pues ahora con la medicación, esas 4 pastillas que me tengo que tomar todos los días, pues las constantes las tengo mejor que nunca. Pero aparte de... Todo está en su sitio. Aparte de la química, las pastillas, me refiero. De pues comida, de papeo. No, yo no hago demasiado caso. Digamos que he variado algo, mi alimentación, lógicamente, porque uno no es tonto del todo. He incluido más fruta en mi dieta, también he incluido algo de verdura en mi dieta, no abuso tanto del fiambre, por no decir nada. Mi fiambre se limita a todos los días, eso sí. Una rajita de chorizo, una rajita de salchichón y una lonchita pequeñita de queso de tal, con una rabanadita de pan chiquitita y un vinito. Eso sí, me tomo Joselito, pues ya que no puedo tomar nada más que una rajita o 2, pues me tomo Joselito de salchichón y Joselito de chorizo. Porque, ¿qué me cuesta? ¿35 o 4 euros los 100 gramos? Pues si los 100 gramos me duran toda la semana. Que me gustaría que los de Joselito lo escucharan y le mandaran su buena fiambre de vez en cuando sin pagarla. Claro. Entre gastarme 2 euros y gastarme 4, que me dura toda la semana los 100 gramos, pues me gasto 4. Claro que sí, claro que sí. Y de comer bien, ¿no? Entonces, ¿tiene buen saque? No, como poco. Como ahora mismo no tengo muchas tiendas, no. Incluso hay días que se va usted a reír. Hay días que como me tomo viendo el programa de Rojo Vivo, la tapita de esa rajita de chorizo de salchichón. ¿Le sienta mal? Eso le tiene que sentar mal. No, se me olvida comer. Luego se me junta que tengo que ir a buscar al niño y da las 6 de la tarde y digo, joder, pues si no he comido. Bueno, mientras se lo tome como un entretenimiento y no se apasione demasiado y... No, eso de ahí no paso. Dije, joder, que tomo bocadillos enteros, pues no. Primero, mi economía no me lo podría permitir. No me refiero solo a la comida. Y segundo, la salud tampoco. Me refiero a su crítica televisiva y política. Yo me lo paso pipa. Eso me alimenta. Porque, forma parte de mi dieta. ¿ves? Usted sabe que yo soy un tío muy raro y además a lo mejor eso ignorante, porque a Rafael, nuestro tutocayo, el psicólogo, le gusta y habla de política. Y me dice que como que por qué a mí no, que esto que debería. A Luis le gusta la política. A Pedro, a todos. Pero a mí es algo que me disgusta, me parece. Bueno, pero yo no es tanto la política, o sea, el entusiasmo de la política, sino, digamos, el manejo. El ver... Claro, el manejo de los medios de comunicación, de los temas, etcétera, del tratamiento que se le dan, de lo tendenciosos que pueden ser uno o pueden ser otro, eso es lo que yo más analizo y tal. Y como yo tengo esta historia con este señor que usted sabe, pues yo a este señor yo le veo todos los días. Y todos los días la apunto y todos los días hago un folio. Esto es una relación, yo creo que es una relación amor-odio ya. Día me pondrá una denuncia o no, pero si me la pone, yo tengo que tener, digamos, armamento para decirle, mira, esto. Yo apunto exactamente cómo empiezan los programas y cómo los termina, todos los programas. Y si me lo pierdo, como luego lo puedes ver en podcast, como se puede ver su programa, pues voy y lo hago exactamente. Pero como tengo una agenda de medios de comunicación, todos los días lo apunto para confirmar en lo que yo digo. Bueno. Por cierto, y lo digo ya, creo que no lo he dicho todavía, la semana que viene no tenemos Nunca es Tarde. Vaya. Ya lo repetiré. Porque nos vamos a Londres.
Qué bien, qué bonito. Nos vamos a Londres también de trabajo un poco. Voy a ver si... Bueno, voy a ver, ya tengo concertado, voy a ver a los amigos de una de las mejores radios independientes del Reino Unido en el Soho, se llama Soho Radio, charlar y hacer también banderas patrias, que nos conozcan, etcétera. Y después, pues nada, estaré por allí, por la City, unos días, ¿sí? Quizás hasta el fin de semana. Siempre viene bien unos 3 o 4 días en la City. Una escapada. Porque... Bueno, el estómago no lo agradece mucho, pero bueno, por 4 días se puede aguantar. Ya, sí, bueno. Se come rápido, se come mal, pero bueno. Está bien, sí, de vez en cuando hacer una escapada. Así que eso, la semana que viene no le vamos a dar la data a nadie. Pero mejor porque hay mucho entretenimiento en los podcasts. Y la gente puede revisar lo que hemos estado haciendo. Muy bien. Bueno, don Rafael, empezamos con la música, ¿no? Con el LTDR, las 3 de Rafa. Estupendo. Que me ha traído cosas de cerca de mi isla. De mi isla de Minga. Un poquito. Sí. Un poquito variado como los pasteles. Come together, oh, come together, oh, come together, oh, come together. Kiss me. Won't you kiss me? Won't you kiss me? Lift me right out of this world. Trap me. Won't you trap me? Pues Manu, estamos escuchando a una banda escocesa de Glasgow concretamente, que ha formado o ha sido parte esencial del indie británico, junto a otras bandas como podían ser los Stone Roses o The Jesus and Mary Chain, que creo, si no me falla la memoria, que el señor líder Bobby Gillespie de Primal Scream, que es la banda que estamos sonando, creo que formó parte de esa banda. Es una banda y estos grupos aportaron un nuevo aire sin apartarse de sus principales influencias, como podían haber sido Led Zeppelin o los Rolling Stones. Pues Led Zeppelin y los Rolling Stones estarán haciéndose cruces, no nos escuchan, pero a lo mejor sí, escuchando esto, porque esto es música entre soul y disco, ¿no? Porque una de las características de estos chicos escoceses fueron los bandazos estilísticos que han dado a lo largo de toda su carrera y que además de todos han salido airosos, en donde han ido incorporando a su repertorio de rock and roll, han ido incorporando la psicodelia, el garaje o hasta fundirse con el dance, que es algo parecido a lo que podemos estar escuchando. Ha sido un grupo muy innovador respecto a otros grupos de su generación, precisamente por esta fusión. Como te estaba diciendo, Manu, Primal Scream lo ha abarcado realmente casi todo, desde el post-psicodélico hasta el rock and roll. Y ellos han aportado esa rebeldía que de alguna forma han sido leales a esa idea de que el rock and roll no es un simple sonido. Esto lo ha dicho en varias entrevistas el señor Bobby Gillespie, que el rock and roll, no sé, se ha repetido muchas veces que el rock and roll no era solamente un sonido, sino que era un concepto, ¿no? Y yo creo que él ha sido fiel a estas premisas, ¿no? Uno
no sé si se acuerda usted una banda de los 90 de soul que se llamaban M-People. M-People. No lo recuerdo. Pues no, que esto suena... Yo no sé la cantante, ¿es negra? Sí, pero negra. le vuelvo a repetir, Manu. Si ellos coges un disco de Primal Scream y pueden sonar a los Ramones, coges otro y pueden sonar a los Rolling Stones, coges otro y pueden hacer soul directamente por la cara, pueden hacer otro y pueden hacer esa fusión de línea rock soul con el dance. Ellos han sido así, siempre han sido muy eclécticos. Esa es la característica del grupo. A mí el grupo realmente me atrajo y me llevó a sus filas de alguna forma. Fue con su tercer trabajo en el año 91, donde crearon esa fusión de la que le estoy hablando, una fusión definitiva entre el rock y el dance, y con un nombre pues que difícil para mí de pronunciar, que creo que es una mezcla del nombre del grupo con algo más, que se llama Screamadelica. No sé exactamente qué puede significar, pero yo creo que esa es su mejor obra de los, no sé si han sido 10, 12 o 13 discos que han sacado a lo largo de la historia. Y después me manda usted una versión de el mismo tema, pero en directo. Claro, porque este tema que no le hemos dicho, que se llama Come Together, que forma parte de este tercer disco, ellos en su directo, que tienen un directo muy poderoso, que yo tuve la fortuna de disfrutarlos en el año 2006 en un festival del Santander Summer Festival, es uno de sus temas emblemáticos en directo, porque esta banda merece mucho la pena en directo. Y entonces tienen una complicidad tremenda con el público se la sabe, hacen una versión bastante larga en la cual colabora mucho el público, y es uno de sus momentos junto con otros temas que el público es donde se lo pasa pipa con estos chicos escoceses. Como se puede apreciar en lo que estamos escuchando, este tema, que ya digo que forma parte de uno de los temas más emblemáticos que suele tocar la banda, pues ellos que hacen bailar mucho al público, pues con este tema llegan a unos puntos realmente, unas sensaciones que van más allá de lo que pueda ser una mera pista de baile, ¿no? Entonces... además estaban fuertemente influenciados, quiero recordar, por las debilidades o fortalezas del señor Gillespie por el éxtasis, ¿no? Además este disco concretamente tiene una historia muy concreta porque de alguna forma el mundo, cuando lo sacaron, había una revolución de la acid house de finales de los 80, lo que se le dio en llamar el segundo verano del amor. Recordemos que el primero había tenido lugar en aquel San Francisco de los finales de los 80, ¿no? La portada de este disco, que le hizo un grafista, un diseñador gráfico, que ahora no recuerdo el nombre, llegó a ser un icono total en todo el Reino Unido porque terminó como sello de correos, que es muy conocido en todo el Reino Unido. La portada de este disco. Y como le dije, yo tuve la suerte de verlos en directo en el año 2006, creo que dirigía Jesús Córdoba, que se llamaba Hip-Hop. Y fue en una temporada de festivales, fue en el Santander Summer Festival en 2006, que se llamaba prácticamente ahora, ¿sí? Bueno, fue un festival bastante bueno y la única pega que en la entrevista que teníamos concertada con el señor Bobby Gillespie, pues nos hizo esperar muchísimo. Jesús Ordovás se cabreó. Bueno, él tiene una paciencia infinita, pero bueno. Fue la anécdota de aquel festival.
Que ahora han vuelto. Sí, dígame. No, ¿lo pillasteis en un mal día o que tú crees que...? No sé exactamente. Teníamos una hora citada, vinieron muy tarde, y luego, bueno, pues al final de muy tarde, que ya se nos echaba el tiempo encima, porque teníamos otras entrevistas pactadas, lo que fuera y tal, pues ya Jesús Ordoval le pudo hacer la entrevista, se le hizo la entrevista, y bueno, ya sabe que de alguna forma este señor está muy relacionado, aunque es muy de izquierda, está muy relacionado con el mundo JEP, de las top model y de las revistas, etcétera. Y bueno, y últimamente se dio una de las suyas, porque con la polémica actuación de Madonna en el Festival de Eurovisión, por aquello de que se quería hacer un boicot por el tema del el festival en Israel, con el conflicto israelita-palestino, pues el señor Bobillera espía a Madonna la de puta para arriba, ¿no? Y entonces, bueno, pues últimamente ha sido, digamos, ha estado en el candelero por esto y por otra cosa más, porque hace muy poquito, está en el horno prácticamente, hace unos días, no sé exactamente cuándo ha sido, han sacado una colección de 31 temas de sus mejores títulos en una colección que se llama Maximum Rock and Roll de singles, y donde están todas sus grandes temas, y por eso está de actualidad ahora, y me he atrevido a traer a Primal Scream, que es una banda que me ha gustado siempre y que bueno, aprovechando esta circunstancia, pues he considerado que la podíamos traer. Te iba a preguntar, tú que los has visto en directo, ¿son mucha gente en el escenario? No, es que bueno, la banda ha ido cambiando mucho, porque realmente el que se ha mantenido siempre ha sido Bobby Gillespie, y el componente que vino de los Stone Roses, el bajo, que no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba, pero ellos han ido cambiando. Yo creo que son 5. Creo recordar que son 5. Y ya para terminar, si quiere, comentar unas declaraciones que suele hacer a menudo Bobby Gillespie cuando le preguntan sobre el rock and roll o sobre el mundo de la música en los tiempos actuales. Y él suele decir que las figuras del calibre de Dylan, que influenciaban tanto y que creaban tanta tendencia, pues que ya no existen, que se han ido para siempre. Y bueno, yo de alguna forma estoy algo de acuerdo con él. Que parece una banda grande. Mire, hay los metales como suenan. Sí, suenan, ya le digo, mucho, o sea, usted se coge. Mire, ellos sacaron ¿cuántos discos? Yo no sé, sacaron, no sé si fueron 12, que ahora me falla la memoria, no sé si fueron 12 o 13 discos, han sacado nada más, porque el primero lo sacaron en 87 y el último creo recordar que lo sacaron en el 2016. Y ahora, bueno, luego creo que sacaron una rareza por ahí, por el 18, el 17, de canciones tipo country que ellos estuvieron haciendo por Memphis o por ahí, que estuvieron una temporada por ahí. Y ahora acaban de sacar en el 19 esta colección de temas, que en esta colección de que le llaman ellos Maximum Rock and Roll de singles. Pero suenan bien, no me diga que no, ¿eh? Suena muy negro, para mí. O sea, no muy negro, suena pues disco, se coge pero... otro disco, el segundo, y dirá, jo, cómo suena Rolling, no cómo suena Ramón. Claro, y me ha dicho... Y se coge el tercero y dice, jo, pues esto ya me suena más a música Dan. Y se coge otro y dice, jo, esto suena country puro. Es que es la característica de Primal Scream, el eclecticismo que maneja la banda. Le damos a la página para adelante, pasamos página. Perfecto. A ver, vamos a ver lo que es esto que nos ha traído.
the keys. Gotta break it before it breaks me. Something gotta happen soon. Something to set us free from this world. Delicatessen, señor Manu, delicatessen. Me trae usted a otro con la pinza en la nariz, cantando con la pinza en la nariz a los Bob Dylan, voz así un poco nasal, ¿no? Sí, sí. Este señor fue uno de los muchos cantautores melancólicos e introspectivos que surgieron a la estela del señor Dylan, allá por los años 60, en el Reino Unido, donde usted habita. Scrubbing floors and walls. Esta es una historia de perdedores. Ya sabe que a mí me muevo entre el pop y las historias de perdedores. Esta es una historia de perdedores, pero que merece la pena traer a este señor para que la gente conozca un poquito quién es este señor. Este señor, como ya hemos dicho antes, sobre los años 60, bueno, pues tuvo dos discos que no triunfaron sobre el 70 y el 71 tuvieron dos discos que no triunfaron demasiado, tampoco, bueno, y desapareció de la escena musical. Entonces, el paso del tiempo, pues ha silenciado su trabajo y ha sido olvidado e ignorado. Pero en el 2012, cuando nadie le recordaba ni nadie le esperaba, cuando habían pasado décadas, él había estado trabajando como jardinero, arreglando cosas por ahí, trabajando de reponedor en un supermercado, etcétera, etcétera, pero seguía haciendo sus canciones, las guardaba, se las hacía para él. Pues en el 2012 reapareció. Y reapareció con una obra cumbre que se llama Life is People, la vida de la gente, algo así, ¿no? O la vida es gente, sí, bueno, sí. La vida de gente, sí. Pues era ni más ni menos el retorno de un hombre con un inmenso talento y con escasa suerte. Por eso decía lo de perdedores, ¿no? Una obra que había hecho durante todos estos años con un gusto musical infinito y que bueno, que no hubo tenido suerte. Lo que pasa que bueno, un productor o alguien, no recuerdo bien, si de una casa de discos o de un estudio de grabación, le convenció, le dijo: joder, pero esto es buenísimo lo que haces, tío, esto hay que hacerlo y tal. Bueno, y entonces grabaron y produjeron Life is People, un trabajo intimista, marcado por el hipnótico piano que toca este mismo señor, Bill Fay. Y bueno, y es un disco que, si tiene la ocasión de escucharlo, verá como en cada escucha gana y gana. Entonces fue un trabajo inesperado, pero mayúsculo. Bueno, como él tenía tantas cosas que decir, pues al fin y al cabo nos estaba hablando de la vida que había dejado atrás, de la fragilidad humana, de la tolerancia, de las humildades y del vértigo del éxito. Y bueno, pues lo que la vida al final de tus años, porque este señor estará rondando los 70, pues tiene que sentirse en paz consigo mismo, ¿no? Entonces, quizás su sueño nunca fue vivir de la música, quizás su sueño nunca fue volver a un estudio, pero sí su sueño fue seguir haciendo música en la tranquilidad de su hogar y hacer sus pequeñas obras. Pero aquí en el 2000, esto es del 2012, me dice Rafa. Es que creo que no ha vuelto a hacer nada. Bueno, creo por eso pero digo. Otra cosa. ¿Y sí. Con esto pegó el pelotazo? Creo que ha hecho otra cosa. Creo que ha hecho otra cosa, ahora que tengo que recordar, pero que bueno, ya no creo que no fue tan bueno, pero ojo, que este señor, siendo un desconocido para el gran público y se ha tirado tantas décadas trabajando de lo que fuera, digamos, conformándose con lo que le había tocado en la vida, este señor ha tenido cierta notoriedad con artistas como Nick Cave o como el Peter Bush de los Ren o como Mar Almo o el mismísimo. Pero a la vez que trabajaba, yo ya aquí me he perdido, es que no lo conocía, a la vez que trabajaba en el supermercado y se juntaba con estos personajes. No ha hecho nada prácticamente durante décadas. Lo que pasa es que en los últimos años, a lo mejor algunos amigos, como le estoy comentando, esta gente, pues a lo mejor le llamaban y le invitaban a un concierto, le hacían subir al escenario. Entonces, ¿usted conoce la banda Wilco? Sí, Wilco sí.
Bueno, pues entonces el líder de Wilco, que es Jess Tweedy, pues entonces fue el que se empeñó, uno de ellos, en decir, joder, tío, incluso había interpretado algunas de las canciones de este señor. Pues alguna vez le invitó a subir al escenario y tal. Entonces, bueno, pues, se empeñaron en hacer este disco, pero él tenía cierta notoriedad con grandes artistas, pero él seguía su vidita por ahí. Y entonces, bueno, sacó este disco, y el tema que estamos escuchando de este disco es esta maravilla que se llama This World, que incluso en este tema la voz del líder de Wilco, de Jess Tweedy, está por ahí pululando, o sea, le está acompañando en este tema. A mí me parece un tema maravilloso, ¿no? Un tema que si usted le se para a escuchar un poquito, súbalo un poquito. Lo que pasa es que le tengo que poner espere porque ya está por acabarse. Bueno, lo pues ponemos a principio. No, le damos otra vez para atrás. Sí. A ver, vamos a darle para atrás. A ver si le recuerda a quién le voy a decir este tema. A ver, empezamos. Vamos a ver, vamos a concentrarnos. Concentrémonos, no. ¿No le recuerda una banda de la que hemos hablado hace 1 o 2 semanas? Me recuerda mucho porque esta batería le gusta formada por grandes artistas y terminada ¿Los Wilburys? Efectivamente. Que suena tantas cosas. La voz es Dylan, Sometimes such a crazy play makes you wanna scream and shout. This world's holding all the keys, gotta break it before it breaks me. Something gotta happen soon, something to set us free from this world. Es maravilloso. Recuérdeme porque me está hablando de la vida de este hombre como músico, haciendo música en su casa. Muchos oyentes, escuchantes y vosotros no sabéis quién tenemos en esta radio detrás. Recuérdeme por WhatsApp que le ponga un tema del señor Callum Carlyle. Tiene, no sé, 7, 8, 9 discos. Pero eso lo sabe poca gente. Teclee usted en Google Callum Carlyle, C-A-L-U-M, Carlyle, con Y, y váyase a su web. Y lo tenemos aquí, Cuando quiera, está aquí con nosotros. Es detrás de la página web. Mándemelo esto por WhatsApp para que yo lo tenga aprendido, porque ahora no estoy delante del ordenador. Es lo que le digo, es que en el Reino Unido esta gente ha mamado esto. En de chiquenino. Es como irse a Cádiz o irse a Sevilla o a Granada o a Córdoba o zona del sur y nacer cerca del flamenco. Y claro, aquí no van a hacer flamenco en Estados Unidos, se hace allí pues pop y rock. El que lo ha mamado y es músico lo hace bien, y aquí en cualquier pub, en cualquier sitio vas y dices, coño, pero tenga en cuenta que a este señor gente como Nick Cave, como Peter Booth de Ren, como Mark Almond o como Jess Tweedy, o sea, le tienen auténtica devoción, o sea, que no son unos dos nadie, que son una gente muy importante dentro de la música popular. Sí, pero también es estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Claro, si la vida ya la vida la hemos comentado muchas veces, la vida es mucha suerte y otra. Bueno, pues para terminar con este tema, que es lo que le comentaba yo antes, lo del tema de los perdedores. El caso del señor Fey, pues es una muestra más de la crueldad de la industria discográfica o de la industria del entretenimiento y de su miopía. La gente maneja los gustos colectivos y con una inmoralidad que raya en, bueno, no sé en qué raya. Y bueno, esto no es nada nuevo. Hay muchas veces que el mundo artístico es muy injusto con sus creadores. Y lo que me preguntaba antes, en el 2015 creo recordar que sacó un disco que no recuerdo cómo se llamaba, pero ese disco creo que era un poquito más pesadito, entre comillas. Pesadito como pues algo más metafísico, algo más
no sé, quizás por la edad o por... Bueno, ya ese disco ya no lo tengo yo tan controlado en tabla. Ahora escuché un par de temas o 3 y bueno, estaban bien, pero no era esto, porque este realmente es como cuando vuelcas algo que no te han dejado sacarlo y dices, joder, pues voy a sacar todo lo que tenía en el baúl. Y joder, lo que sacó fueron auténticas joyas todas, porque esta y otras que tiene, incluso a niveles mucho más intimistas y tipo baladas y tipo piano, son auténticas Pero joyas. todo del disco este del 2012. Exactamente, que es el único que tiene, aparte de los 2 que le comenté yo, que lo sacó en los años 70, que no triunfaron, que no pasaron totalmente desapercibidos, con lo cual dijo, tío, bueno, pues yo no valgo para esto, pues me retiro y claro, y me dedico a otra cosa. Y aquí se llenaría, yo no me llenaría un poquillo vida. el bolsillo con este. Claro, era un disco que se llamaba, mayor, pero bueno. Era un disco que se llamaba, el primero que sacó creo que era un disco homónimo, que se llamaba como él, y el otro, no sé, era un disco que hablaba del tiempo, no sé, la persecución en el tiempo o algo así, no recuerdo. Creo que fueron en el 70 y en el 71. Pasamos página. Muy bien. Vamos a ver. We come on this loop, John B. My grandfather and me. Around Nassau town we did roam, drinking all night. Got into a fight. Well, I feel so broken, I wanna go home. So hoist up the John B. sail. See how ¿Por the qué mainsail los grandes grupos que han tenido mucho éxito, grandes grupos considerados y tan conocidos popularmente, sus grandes obras maestras son tan poco conocidas por el gran público? ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer un poquito de historia porque merece la pena, porque estamos escuchando un trabajo de una banda que es uno de los, posiblemente de los 5 mejores discos de la música popular de nuestros tiempos del mundo anglosajón. Pues hagamos un poquito de historia. En 1967 fue un buen año para la música rock, pues que, bueno, simplemente bastaría recordar con que Jimi Hendrix, los dos debutaron prácticamente en un intervalo de 12 meses. Estaba el Verano del Amor, que hablábamos en el tema anterior. Y San Francisco y Monterrey inundaron y acogieron a macrofestivales. Bueno, y también acercaron al mundo de la música, ¿no? Con sus vinilos, por gente como Janis Joplin, como Pink Floyd, como Grateful Dead, como Cream, o como la Velvet, y sobre todo que los Beatles revolucionaron la historia de la música con esa gran obra que se llamaba El Sgt. Pepper. ¿Por qué he traído esto a colación? Porque sigamos haciendo un poquito más de historia. Vámonos un poquito más atrás. Un mes antes de más o menos de eso, en Los Ángeles, Brian Wilson, el líder de la banda que estamos escuchando, de los Beach Boys, abandonaría una obra que pretendía ser su gran obra maestra, que se llamaba Smile, un disco que no acabó, que inacabado, y que ahora explicaremos el porqué. Retrocedamos más todavía. Los Beach Boys era un grupo californiano formado por 3 hermanos y creo que un primo y un amigo, ¿no? De los cuales destacaba el talento y la brillantez de ese genio que se llamaba Brian Wilson. Entonces, los Beach Boys habían sacado muchos discos, que todos prácticamente, no sé si eran 9, habían topado todos los discos, las listas de éxitos, siendo número 1 y tal. Pero bueno, este señor era un poquito de mente un poco complicada y unido pues a ciertas sustancias también. Bueno, pues en diciembre del 64, Brian Wilson dijo basta, estaba agotado física y emocionalmente, y decide abandonar la banda.
A ello también contribuyó pues la publicación de sus ídolos, que fue en el año 1966, la publicación del Rubber Soul, que supuso un paso gigante en todos los conceptos musicales. Ya no hace falta hablar ni del Rubber Soul, ni del Revolver y todo esto. Entonces, ante estos cambios que estaban produciéndose en la música de los Beatles, que estaban ahondando y abarcando todos los conceptos, el señor Brian Wilson quedó impresionado y dijo que él quería hacer otra cosa, que estaba harta ya de la música de playa, de la música de las líneas juveniles, y que él quería hacer otra cosa y que quería cambiar el concepto de la música y la historia del rock and roll. Bueno, pues dicho y hecho, entonces se encerró en un estudio, contrató a un señor de publicidad para que le ayudara en las letras y bueno, no vamos a contar todos los vericuetos que hizo con los instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ese empeño salió ni más ni menos que el disco Pet Sound, que fue publicado en el 66. Ya le he dicho, uno posiblemente de los 5 mejores discos de la historia de la música. Fueron muchas horas de trabajo, de escuchar, de corregir, de escuchar otra vez toma y toma, otra vez una detrás de otra. Y este supuso que fue el 11º disco de la carrera de la banda norteamericana. ¿Qué trabajo hicieron los demás componentes en este trabajo? Pues prácticamente nada. Cuando prácticamente estaba terminado, el señor Wilson les llamó, pusieron las voces y poco más, de unos cuantos arreglos hicieron el resto de la banda. Los seguidores de los Beach Boys no entendieron este cambio y bueno, y el disco pues en algunos sitios tuvo éxito y en otros no tanto. Pero nadie duda hoy en día de la gran influencia que tuvo esta obra maestra en los músicos posteriores y de otras generaciones. El disco es un disco lleno de imaginación, con una gran profundidad emocional, con mucha densidad sonora y bueno, y la variedad instrumental, pues ni le digo, clavicordios, armónicas, bajos, flautas, campanillas, bueno, lo que usted se puede imaginar. Pero en definitiva, auténtico pop de vanguardia. Para mí y para muchos entendidos o como lo quiera usted llamar, etcétera, etcétera, la gran obra maestra de los Beach Boys y de la historia de la música. Hasta tal punto que el señor Paul McCartney, aquí se enlazan las cosas porque el señor Brian Wilson adoraba y era muy seguidor de los Beatles, y los propios Beatles se basaron para hacer el Sgt. Pepper en muchas concepciones que el señor Brian Wilson había plantado en este álbum. Y el señor Paul McCartney, como le iba a decir, tiene la costumbre de regalar a sus hijos una copia de este álbum, que es su álbum preferido, que siempre lo ha dicho, porque Paul McCartney es de los que dice que para entender un poquito, para tener una buena educación musical, un buen aficionado al pop tiene que conocer esta obra de los Beach Boys. Y como hemos empezado al principio, cuando él terminó este álbum, él quería ir más allá todavía, el señor Wilson quería ir más allá y estaba preparando el Smile, que luego nunca no llegó a terminar, luego no sé si con el tiempo luego lo llegó a terminar. Uh-huh. Pero ahora vamos a hablar de una canción que conoce todo el mundo, que no pudo aparecer en el disco en el que estamos hablando, porque la casa de disco le metió mucha tensión y le metió muchas prisas para que lo terminaran, y él de ninguna forma
quería que esta idea de tema que tenía fuera un tema inacabado, incompleto o no como lo quería él. ¿Sabe de qué tema estamos hablando? No me la ha mandado. ¿Será Surfing Safari? No. Estamos hablando del tema de Good Vibration. Good Vibration. Sí. Vale, sí. Una obra monumental. Bueno, pues se lo pongo cuando lo despida, le pongo el Good Vibration. Este disco de buenas vibraciones está a caballo de que no pudo entrar en el LP del que estamos hablando, y tampoco pudo entrar en el Smile porque fue un disco que no sacamos. Claro que el Surfing Safari estaría en el primero o en el segundo álbum, a lo mejor, ¿no? ¿Cuál? Surfing Safari. Pues no sé exactamente. Ellos antes de los discos que estamos hablando yo creo que hicieron 8 o 9 discos, más o menos. Y bueno, y el Good Vibration creo que lo publicaron en el 66 y todo. Fue todo como muy seguido, ¿no? Y esta es la historia un poquito del señor Brian Wilson, para mí un auténtico genio de la música. Y sobre todo, el tema que estamos escuchando es mi preferido, este Big Sound, que es el LP del que estamos hablando, y el tema que estamos escuchando se llama Slow John B. Una obra maestra, como podrá apreciar, de la música. ¿No conoce usted este álbum? No, hay tanto que... Claro, no, es que suele ocurrir. De los Beach Boys, lo que el que menos conoce la gente. Claro. Las grandes obras de los grandes grupos son las más desconocidas de la gente, desgraciadamente. Y con los Beach Boys yo tampoco he seguido mucho. Lo mismo les pasó a los Bee Gees con el monumental disco de Odessa, pues de 3/4 de lo mismo. Pero es que esta obra de Big Sound, Manu, escúchesela, porque es la Capilla Sistina del pop. De verdad, hágame caso. Leche, será del sonido California, no del pop ahora. Yo de los que no. Sí. Pero que el señor Brian Wilson, después de sacar 9 discos, llegando al número 1 con los 9, con 23 añitos, escucha el Revolver y el Rock and Soul de los Beatles y dice: vamos a ver, que esto yo tengo que cambiar, yo tengo que hacer algo parecido a esto, si los tengo que superar a los Beatles, porque se queda pasmado. Y los Beatles se quedan pasmados de este disco, tan pasmados que el Sgt. Pepper está lleno de influencias de este disco de los Beach Boys, que es prácticamente un disco del señor Brian Wilson. Y cuando el señor Brian Wilson está haciendo el Smile, que quiere ir más allá lejos de tal, que ya había hecho buenas vibraciones, Good Vibration, resulta que los Beatles le sorprende con el Sgt. Pepper y le pegan un golpe moral que dice: pues ya no termino el Smile, ¿para qué coño lo voy a terminar si esto ya es insuperable? Y es cuando se vuelve otra vez a sus depresiones y a sus historias. Es el círculo vicioso. La historia fue así. Ya. ¿Cuánto aprendo contigo? Aprendemos. Porque yo quería decir antes, que lo he estado interrumpiendo, que de los Beach Boys lo que conozco son por algún grandes éxito y claro, 4 o 5... Claro, y la gente escucha a los Bee Gees y dice: no, es que yo de los Bee Gees, el Fiebre del Sábado Noche, que está muy bien, o las viejas canciones de los años 60 o 70 de Massachusetts, de World, de Palabras, etcétera, o traigo un mensaje para ti, o un desastre minero en Nueva York, o esas. Pero posteriormente los Bee Gees sacaron un disco que se llamaba Odessa, que no conoce absolutamente nadie antes del Fiebre del Sábado Noche, que es una auténtica maravilla. Pero como rompe los esquemas de lo que podían ser los Bee Gees, como esto rompe los esquemas de lo que podían ser los Beach Boys, con esas músicas de playa, de surf, de sol, chico, jovencito, compañía y diversión, pues claro, pues la gente no lo conoce. Gracias a lo que hemos hablado antes de las casas discográficas y a los señores que están delante de un micrófono, estas cosas pues ya se preocupan ellos de que no llegue donde tiene que llegar.
Está usted cerrando hoy jueves el Nunca es tarde por primera vez desde que lo empezamos. Así que Vaya. No hay prisa. Y si quiere pasamos página y nos vamos al cine, ¿o quiere decir usted algo más del señor Brian Wilson? No, ya nos vamos al cine porque en la película que traemos hoy pegamos un salto así, no cualitativo, porque ya sabe que para mí el color o el blanco y negro no es cuestión de calidad, pero traemos la primera película a recordar creo que fue una película de color, ¿verdad? Que trajimos. Pues luego hemos seguido en blanco y negro, pues hoy vamos a tener una película de color. Pero ya hemos hablado de refilón de esta película, creo yo. Puede ser que algún día le hemos tocado. Le pongo un poquillo de la música, ¿no? De la banda sonora. Muy bien. Vamos a ver. Estamos escuchando la banda sonora de la obra cumbre Lauren de Arabia del maestro Devin Lin, una película del año 1962. Marlon Brando se lamentaría toda su vida de no haber aceptado este papel, cosa que muy poca gente conoce. Y luego yo daré mi opinión al respecto. Esta es una película donde todo el cine se convierte en un espectáculo definitivo y al mismo tiempo en arte. Es una película que creo que hay que ver, sentarse a verla cuando ya se tiene cierta edad, cierta experiencia de la vida y se han asimilado ciertos pasajes de tu propia vida. Entonces, porque la intensidad de su argumento, quizás a la gente joven, aunque puedan apreciar que es una película estupenda y tal, pero quizás no puedan apreciar la grandeza de esta obra descomunal. Es un film que estuvo nominado a 10 Oscar, ganó 7, creo recordar que película, director, dirección artística, fotografía, montaje y música. Yo creo que todos muy, muy merecidos. La gente echará a faltar el Oscar al mejor actor al señor Peter O'Toole, que hizo un papel impresionante, posiblemente el papel de su vida. Pero yo me hubiera gustado mucho a ver qué partido le sacaba al personaje el señor Marlon Brando de la biografía de este personaje tan peculiar. ¿Qué tú crees que lo hubiera hecho mejor, peor, mejor? Yo creo que la dimensión que le hubiera dado Brando es que Brando y todo lo que ha hecho le ha dado unas dimensiones tremendas. Bueno, de hecho él, siendo consciente de todo, él siempre ha manifestado que el mayor error de su vida es no haber aceptado este papel, ¿no? Uh-huh. ¿No sabes por qué no lo aceptó? ¿No? ¿Nunca lo dijo? ¿No lo sabes? No sé realmente el por qué. No lo tengo claro. A lo mejor tenía otra peli. A lo mejor tenía otra peli o no vio claro. La peli esta era, te voy a hablar con vulgaridad, no por destrozarla, que es una gran obra maestra, es larga con cojones, ¿no? Bueno, claro, es como Ben-Hur o algo así, era un... Sí, bueno, es que el señor Devin Lin, que se caracteriza por hacer cine épico, pues todas las películas, no todas, porque tiene algunas películas que no son tan largas,
pero las que es más conocido y por las que realmente ganó Oscar, como puede ser esta, como puede ser Doctor Zhivago, o como puede ser El puente sobre el río Kwai, ¿no? Luego ya tiene otras películas, como pueda ser La hija de Ryan, o la última que hizo de Pasaje a la India, la de Oliver Twist, que a mí me parece una obra maestra del cine en blanco y negro, pero esa es otra historia de Oliver Twist, y en fin. Pero bueno, esta película de la que estamos hablando... Le he quitado el fondo musical, se lo voy a poner otra vez, leche, ¿no? Vamos a ir ilustrando esto como estaba, dale. Ahí estamos. Esta película no deja de ser una película de aventuras y un drama de guerra, y que bueno, pues la narración está en forma de flashback, que a lo largo de todas estos capítulos o sesiones que tenemos, ya la gente se habrá dado cuenta de usted mismo cómo me gusta a mí la narración en flashback, ¿no? Sí. El desierto es un protagonista más de la película, que forma parte con esas fotografías maravillosas y esas sensaciones que aportan a la película, entonces no deja de ser Yo recuerdo que la primera vez que vi esta película fue en la facultad, en la pantalla de cine, ¿no? En el salón de actos no, teníamos en el aula una pantalla de cine decente, de esta, bueno, de cine, de vídeo, de estas que se bajan del techo, ¿no? Y creo, fue la primera vez que vi esta película. Pero esto hay que verlo en muchos milímetros. En cuanto más milímetros mayor, 70, 60, 50, 100. ¿Hay algún cine en Madrid que proyecte clásicos o no? ¿O ni en Madrid ni en ningún lado? No lo sé ahora mismo. Yo no sé si ha habido intentos de alguna sala y dedicarse. Yo recuerdo que estando en la facultad se lo comentó a un compañero. Digo, oye, y abrir una sala y poner solo cine clásico y traer las bobinas y ponerlo en... Lo que pasa es que ahora la gente con las grandes pantallas de sus casas y con los grandes equipos reproductores de sonido, pues con eso suplen bastante bien este aspecto, ¿no? Mire, y lo que decía usted de la duración. En el año 89, esta película hacen un nuevo montaje, David Lean hace un nuevo montaje. ¿Por qué? Porque la versión comercial, que esa que le parece a usted tan larga, duraba 185 minutos. Pero el nuevo montaje que hace David Lean llega a los 222 y la película todavía cobra más importancia. La música que estábamos escuchando, esto es la obertura, ¿no? Con esto empezaba la película, creo yo, ¿no? Sí. Y bueno, la película empieza con como es un flashback que lo estaba comentando, empieza más o menos con la muerte de él y con el accidente del moto. Ya nos empiezan a contar la película. Y la música es de Maurice Jarre, que compone una música totalmente descriptiva, y el tema principal, que es esa melodía que estábamos escuchando, que es la melodía del desierto. No recuerdo ahora cómo se llamaba, Takis Desert o algo así, no recuerdo bien, ¿no? Y es una obra maestra. Es una obra maestra en la que se han inspirado cineastas como Spielberg, como George Lucas, etcétera, etcétera. La obra es una adaptación muy libre de una obra que se titulaba, creo recordar, Los 7 pilares de la sabiduría, que estaba escrita por Thomas Edward. Y bueno, la historia de alguna forma es que Lauren es un oficial de origen galés que por orden de los servicios secretos británicos pues fomenta una rebelión de las tribus árabes contra el dominio turco en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y ahí es donde la interpretación de Peter O'Toole raya a gran altura, pero yo me apunto a lo que muchos críticos han dicho, que posiblemente si la vida de este señor de Lauren la hubiera dado Marlon Brando, pues no sé, a lo mejor estaríamos hablando, ojo, partiendo de la base de que muchos críticos apuntaron que era el mejor actor del siglo XX cuando hizo este personaje Peter O'Toole, ¿no? Por cierto, que no le dieron el Oscar, fue uno de todos los Oscars que se llevó la película, no le dieron el Oscar. Y la película también hay que hablar del gran montaje que
que hizo David Lean. Bueno, no sé exactamente lo hizo él, pero bueno, él de alguna forma había sido montador y en el periodo de entreguerras, y de alguna forma él seguramente, si no la montó él personalmente, seguramente que decidió muchísimo en el montaje. Y la banda sonora de Maurice Jarre es una banda absolutamente que traspasa el tiempo. Lógicamente estuvo premiada con el Oscar y no tuvo mucho tiempo realmente para hacer esta obra, porque le contrataron casi a última hora. Y luego es que cuando se hacen las obras maestras de la cinematografía se juntan muchos factores, que es lo que conlleva a todo. Luego la magnífica fotografía de Frederick Young hizo también el resto. Este señor era un clásico del director de fotografía del Reino Unido, que luego más o menos se trasladó a Hollywood y trabajó con grandes directores como John Ford, creo recordar que hizo como el Mogambo, o como, no sé, con George Cukor, no recuerdo exactamente la que hizo, pero vamos. Y luego, bueno, a través de las colaboraciones con el señor David Lean, ganó, creo recordar que 3 Oscars más a la mejor directora de fotografía, con Dr. Zhivago y La hija de Ryan, y por supuesto con esta película que estamos escuchando ahora su banda sonora. Es una película por la que no pasan los años y cuya cinematografía a día de hoy, y yo creo que como todas las películas que hemos traído hasta ahora, no han sido superadas. El señor David Lean recibió también 2 Oscars a lo largo de su carrera, uno por El puente sobre el río Kwai en el 57 y por Dr. Zhivago en el 65. Tiene una película, 2 películas, una de Oliver Twist y otra se llama Breve Encuentro, que son dos obras maestras del cine. Ya en una línea de cine blanco y negro y tal, pero David Lean no solamente es un autor de cine épico, ha hecho obras también, auténticas obras de arte. Y fue el que recomendó, que no quiso hacer, porque él ¿se acuerda usted de la película del Imperio del Sol? Sí, claro. Pues esta película se la ofrecieron a él y dijo, no, yo no puedo. Que no sé si estaba rodada, ¿dónde está rodada? ¿En España era? ¿Cuál? La de El Imperio del Sol, sí, esa era bueno, la de Buda. De la película que estamos hablando de Lauren de Arabia, mucha parte se rodó en España y el Imperio del Sol a lo mejor también en alguna parte. Y de sobra son conocidos los planos de la famosa plaza de España de Sevilla. Sí. Bueno, pues el señor Steven Spielberg fue el que recomendó el señor David Lean cuando no quiso hacer el proyecto. Y directores como Martin Scorsese se han declarado auténticos admiradores de las películas del señor David Lean, pero no solamente el señor Scorsese, gente como el señor Kubrick, como el señor Sidney Pollack, como el señor George Lucas, que le debe mucho a David Lean en su planteamiento de dirección artística de la Guerra de las Galaxias. En definitiva, este señor, con solo 16 películas, consiguió 2 Oscars como director. Y tengo una anécdota sobre este señor. A ver. Que mi hijo posiblemente, no es que me odie, pero es de estas cosas que marcas a los hijos de por vida. Porque mi hijo nació en el 77. Uh-huh. Y en el año 84 el señor David Lean pues estrenó Pasaje a la India, que fue su última película, una gran película. Y por cierto, yo creo que el señor Jarre se llevó también otro Oscar a la mejor banda sonora. Y entonces estábamos por Madrid, en el centro de Madrid, y teníamos que hacer tiempo para no recuerdo el qué. Y entonces le dije, pues vamos a meternos al cine. Y entonces miré así las carteleras así que estaban en el cine alrededor y la guía del ocio y tal. Dije, Pasaje a la India, película de aventuras. Y digo, coño, pues vamos a meter al Pasaje a la India. Y le metí a ver Pasaje a la India, que claro, es una película, es un peliculón, pero es una película de aventuras de aquel modo. Y recuerdo que mi hijo, pues fíjate, nació en el 77, estamos hablando del 84, pues con 7 añitos me miraba el chaval. Se aburrió, diciendo, ¿no? Vámonos. ¿Dónde me han metido? Y cada vez que puede y tiene ocasión,
me lo recuerda. ¿Todavía se acuerda de aquello? Sí. Los niños para esas cosas tienen un cierto sentido, como todavía se acuerda con la boda de mi hermano, cuando al niño le vestimos con un Lacoste azul, un pantalón blanco y unos mocasines tipos de estos castellanos o lo que sea, pues no sé qué edad tendría lo mismo, 7, 8, 9 años. Bueno, pues mi hijo no ha vuelto a utilizar zapatos tipo mocasín. No hemos sido capaces, bueno, ahora tiene 42, ¿no? Pero no fuimos ya capaces de ponerle nunca zapatos tipo mocasín, tipo castellanos, nunca, jamás. Y luego él, yo no lo he visto nunca con ese tipo de zapatos. O sea, porque se sentía el hombre ridículo o lo que fuera y tal. Y entonces esta cosa que dice, menos mal. Entonces los deberes para esta semana es Lawrence de Arabia. Pues yo no sé, Rafa. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor se lo tiene usted que dividir en 2 semanas, porque claro, eso es, que eso es muy largo y además las vacaciones, vacaciones entre comillas. Pero que es una película que entra pero como Dios, hombre, entra solita la película. Oye, en su casa, cuando usted pone una de sus películas favoritas y la vuelve a revisionar, le dice a su mujer o a su hijo lo ve solo, ¿no? Lo veo solo, lo veo solo. Aprovecho las ausencias y me veo mi peliculita. Porque claro, si le dice lo que ya comentábamos, creo que fue la semana pasada, a alguien: oye, voy a poner esta película en blanco y negro, le tiran a la cabeza lo que haya por encima de la mesa, ¿no? Mire, y lo mismo que usted, a lo mejor hace los deberes de verse esta película de Lawrence de Arabia, pues yo ahora estoy viendo que a lo mejor me tengo que hacer yo esta semana ciertos deberes. Porque aunque yo he dicho que posiblemente a mí me hubiera gustado más que Marlon Brando hubiera hecho el papel de Peter O'Toole, no hay que discutirle la categoría, aunque sea un poco, digamos, sobreactuada de señor Peter O'Toole. Pero bueno, tiene películas maravillosas. Y una de ellas, yo creo que voy a hacer los deberes esta semana, es El León en invierno, que tienen un duelo interpretativo, la señora Katharine Hepburn y él, sobre una obra de Shakespeare, y que ella sí que ganó el Oscar, el señor Peter O'Toole no lo ganó, aunque luego, bueno, le dieron un Oscar en el 2003, creo que le dieron el Oscar honorífico a toda una vida, que no le sentó muy bien. Y a lo mejor me hago los deberes de ver el León en invierno para ver la gran interpretación de la señora Katharine Hepburn y del señor Peter. Rafa, ¿algo más que nos vamos ahí? Pues nada más. Venga, amigo. Regálame esas buenas vibraciones. La voy a, pero dame tiempo a que la busque. Ahora te lo pongo. Venga, hasta luego. Páselo usted. Hasta luego, Manu. Páselo usted muy bien. Pues fíjate, 2 semanas que le estoy dando de vacaciones. Joder. Vacaciones de verano junto al mar. Pues sí, oiga, más o menos. Dígame. Que yo me voy de vacaciones en unas fechas que ya le diré internamente. Pues nada, aquí vamos a tener que cerrar chiringuito. O no, buscaremos, cada vez vamos conociendo a más gente. Lo que pasa es que muchos sois insustituibles y llenar el agujero. Ya se lo diré, nadie es insustituible. Ya se lo diré en privado. ¿Qué fechas son? Pero vamos, tampoco es una semana. Vale, así no perdemos oyentes, los sorprendemos. Decimos de pronto que Rafa no está. Rafa, que nos vamos. Muchas gracias. Venga, hablamos. Un abrazo a ti. Hasta luego. Hasta luego. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle word on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations.
kiss you now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom room. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. Excitations. Good vibrations. ¿Cómo sabe este tío de música y de cine? Y qué bien nos lo pone en la mesa, ¿eh? Aquí tenéis con vuestra sal, vuestra pimienta, vuestra cubertería buena. ¡Jo! Vibrations are happening with her. Gotta keep those love good. Vibrations are happening with her. Oye, que me ha gustado a mí esto de cerrar el Nunca es tarde los jueves con Rafa. Showtime! Your shot of freedom is here. My aim is always to be different. Spanish Rock Shot Radio.